Vamos a abrir el debate con la siguiente pregunta. ¿Qué efectos tendrá el proceso de juicio político, conocido como impeachment, contra el presidente Donald Trump? ¿Le sumará o le restará puntos en la carrera rumbo a esta próxima reelección? Hay que recordar que desde antes de que iniciara, los pronósticos apuntaban a que este juicio no alcanzaría para su destitución, dado, sí, el dominio republicano en el Senado de los Estados Unidos. En los últimos 3 días, los fiscales demócratas han centrado sus argumentos en la llamada telefónica entre el presidente Trump y también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que supuestamente se le pidió investigar a su rival político Joe Biden en su momento, y en que nadie, todavía hasta el momento, puede estar por encima de la ley, ni tampoco y ni siquiera el mismo presidente de los Estados Unidos. Escuchemos. Nothing could be more dangerous to a democracy than a commander-in-chief who believed that he could operate with impunity, free from accountability. Nothing, that is, except a Congress that is willing to let it be so. If this conduct is not impeachable, then nothing is. Y hay que tomar en cuenta algo que podría dar un giro al proceso, que sería justamente la presentación de documentos, pero sobre todo de testimonios como el de John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, quien se había negado en su momento a cooperar con la investigación de la Cámara. Sin embargo, hace unos días anunció inesperadamente que estaría dispuesto a testificar en el juicio del Senado si es que lo citan. Además, el primer día, el proceso tuvo una audiencia de poco más de 7 millones de espectadores. Esos días, justamente, Donald Trump ha buscado contraatacar a través de las redes sociales y con declaraciones muy escuetas como esta que sucedió en Davos. Vamos a escuchar. Did you watch the trial? We have a great case. Did you watch the trial, Mr. President? Bueno, pues parece que finalmente la bomba explotó. Este día tenía que llegar. Ahora tendremos que ver cuáles son las implicaciones que tiene este proceso para los Estados Unidos y también para nuestro país. Para hablar de este tema, tenemos una mesa muy nutrida. Yo agradezco, como siempre, el punto de vista, también la opinión y el tiempo que nos regalan los especialistas para tratar este tema. Voy a empezar primero con las mujeres. Verónica Ortiz, muchísimas gracias, Vero. Es un placer siempre tenerte aquí. Ella es directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Muchas gracias, Vero. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Maxi. Qué gusto estar aquí en esta mesa con vos. Muchísimas gracias. También está con nosotros Mariana Campero. Ella es internacionalista y también asociada a COMEXI y especialista en estos temas. La conoce muy bien también porque ha participado en varias mesas. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Max, qué gusto. Y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes también. Muchas gracias. Saludo también con mucho gusto a Sofía Pacheco. Ella es analista internacional y también su punto de vista al respecto de este tema es indispensable. Muchísimas gracias, Sofía. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Max. Gracias. Y finalmente saludo también con muchísimo gusto a José Carreño, periodista internacionalista y también columnista del Heraldo Media Group. Don Pepe, un placer, como Max, siempre, contar con su presencia, gracias. con la presencia de todos ustedes, porque es un tema que, bueno, finalmente habíamos venido platicando desde hace tiempo. Explotó la bomba, si se le puede decir así, y esto tendrá sí serias implicaciones para la historia de los Estados Unidos, también para la relación bilateral entre México y nuestro país, para diferentes temas que todavía están pendientes y sobre todo también y concretamente para el futuro del presidente Donald Trump, no solamente en su puesto como el hombre más poderoso del mundo, sino también en esta historia o este legado que va a dejar a partir de sus actos o de su actuar en su administración de 4 años y que posiblemente esto, vamos a ver cómo se da el proceso, genere también mucha más incertidumbre y polémica en los 4 años que posiblemente, y lo tenemos que decir con esta claridad, tenga para gobernar nuevamente los Estados Unidos. Empiezo contigo, Vero. ¿Cómo ves ahora este proceso? ¿Cuáles son los factores y cuáles son además, digamos, los puntos más importantes y las evidencias para que sí se le lleve un juicio político concreto que determine en algún momento, si es que existe la posibilidad, de quitar de su cargo a Donald Trump y sobre todo de quitar la posibilidad de una reelección, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que, como tú dices, explotó la bomba, bueno, ya se llegó el día, evidentemente, sobre todo ya del inicio del juicio político formalmente. Es decir, lo que se había dado en la Cámara de Representantes es lo que aquí equivaldría a un desafuero, ¿no? Es decir, esa primera etapa en la que se determina que hay suficientes evidencias para llevar a cabo el juicio político, que entonces ya se lleva como tal en el Senado, que es la etapa ya que estamos viviendo exactamente y lo que está en curso en estos días de manera
muy intensa, porque ya efectivamente ya es digamos una controversia en la que, tal como se lleva un juicio en Estados Unidos, prácticamente tienes al Senado constituido como un jurado, tienes al ministro, al presidente de la Suprema Corte que preside sobre este Senado que se convierte en jurado, y tienes todo este procedimiento de acusadores, es decir, los que administran el juicio, que serían como los fiscales, y con la posibilidad también de que el presidente, como ya hemos visto, determina quiénes son sus abogados defensores, los que hacen el caso para el presidente, y como en todo juicio que se lleva ahí, incluso está la determinación, y hablaremos seguramente sobre eso, de si hay testigos, es decir, si se aceptan, ¿no?, testimonios de quiénes y los cuales llevaría la defensa o la parte acusadora, es decir, como todo este juicio. Dentro de estos testigos podríamos considerar a Volodymyr Zelensky, o sea, el presidente ucraniano, su homólogo, porque es parte también de quien está implicada esta acusación sobre este proceso de espionaje en su momento contra Joe Biden, ¿no? Así es, o sea, es decir, creo que resultaría un poco difícil citar a comparecer a un jefe de Estado extranjero, pero evidentemente está dentro de la trama de la acusación, es claro. Correcto. Sin embargo, él no está acusado como haber cometido algún tipo de infracción o delito o, digamos, una ofensa sujeta Tal vez al no juicio acusado, político. pero su testimonio sería importante, ¿no? Así es, hay que recordar nada más una distinción que es importante. Yo te decía, justo esto es como un juicio, digamos, la parte de judicial, ya jurisdiccional, que se lleva en los Estados Unidos, pero es un juicio político y eso no hay que perderlo de vista. Es decir, no es un juicio criminal, no estamos hablando de delitos como si estuviéramos hablando de homicidios o una cosa de este estilo. Es un juicio político en el cual lo que se ve es si los agravios o las causales de que se le imputan al presidente constituyen una falta grave en su, digamos, para que le impida desempeñar el cargo de presidente de los Estados Unidos, ¿no?, de la manera en que constitucionalmente está previsto. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, porque además ahí está parte del tema, es decir, de quienes dicen que, digamos, que no ha cometido una ofensa que amerite la remoción, o, digamos, la parte acusadora, los demócratas y la parte acusadora, que dicen, sí, esto constituye una falta que le impide, digamos, llevar a cargo su empeño que fue votado por los estadounidenses, y esto le impide, digamos, desempeñar el cargo de presidente de los Estados Unidos como debe de ser, con apego a la Constitución, ¿no? Entonces, ahí es precisamente lo que los abogados llamamos la litis, o sea, está ahí el tema de la controversia finalmente del juicio, y esto no se resuelve en una sanción penal, sino, como tú bien decías al principio, se resolverá con la remoción o con la absolución, que muy probablemente eso será el desenlace al final, ¿no? Y lo tenemos que decir de esa manera. Así es. Mariana, ¿qué opinas? Correcto. Yo creo que también es importante que pongamos este juicio político o impeachment en un contexto de la historia en Estados Unidos. O sea, esto realmente es un evento muy, muy importante para Estados Unidos. Es únicamente la tercera vez en la historia en donde un presidente llega o sea, la Cámara de Representantes manda artículos a la Cámara de los Senadores para que ellos a su vez lleven a cabo el proceso que Vero describió. Y además por asuntos muy distintos. Richard Nixon por Watergate, después Bill Clinton por mentir, o sea, exactamente, o sea, empezó con el escándalo y después por mentir. Por mentir bajo juramento, que de ahí era por eso que pasó ese artículo, ¿no? Y en este caso lo acusan de abusar de poder y de minimizar el poder del Congreso, ¿no? Entonces, lo que realmente estamos viendo es que los dos artículos por los que están acusando a Trump el día de hoy es un tema absolutamente político. O sea, no hay por primera vez, o sea, porque lo vimos en el caso de Nixon y lo vimos en el caso de Clinton y lo vimos en el caso de Johnson, o sea, que fue el primer presidente en 1888, si bien me acuerdo, que también tuvo un impeachment. Pero en los tres casos anteriores, miembros del partido del opositor votaron a favor de que se llevara a cabo esto. Y en este caso, desgraciadamente, porque nos habla de una enorme polarización en Estados Unidos, no estamos viendo a ningún republicano que quiera brincar filas. Y para que el presidente Trump llegue a ser removido, necesitan por lo menos tener a 20 republicanos que migren y que voten a favor de los demócratas. Por lo cual,
realmente podemos decir desde ahorita, o sea, que los demócratas ya sabían perfectamente que el Senado jamás iba a juzgar de esa manera al presidente Trump y que jamás lo iban a remover, por lo que sí es un caso totalmente político. Incluso estaba hablando con unas gentes de Washington hoy y hay una teoría de la conspiración que dice que Nancy Pelosi, me encantan, exacto, que dice que Nancy Pelosi planeó perfectamente bien los tiempos para que se dé esto en el Senado y de una manera maquiavélica remueve a 3 contendientes de la carrera demócrata. Bernie Sanders es senador y está atrapado en el Senado, no puede salir, no puede estar haciendo campaña en Iowa. Elizabeth Warren está atrapada en el Senado, no puede hacer campaña. Klobuchar también está atrapada, por lo cual le dejó el terreno a Biden, que era en el fondo es el que sigue teniendo en las encuestas las mayores posibilidades de ganarle a Trump, no, o sea, tan siquiera así están las encuestas y es una teoría de la conspiración, pero ciertamente el caso es que el timing es perfecto para esto y también estamos todos seguros de que el presidente no va a ser removido y va a llegar a la reelección, que también es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente que tiene un juicio de impeachment, luego se va a unas elecciones. O sea, en los otros 3 casos, o Nixon renunció, Clinton fue en su segundo término, Johnson renunció, fue absuelto. Exacto. Fue absuelto, pero ya ya terminó su mandato de esa manera. O sea que realmente Trump, lo que estamos viendo es que su base está totalmente con una energía absolutamente, porque Trump lo ha manejado de una manera de que esto es una cacería de brujas. Entonces está posicionando a los demócratas como diciendo, lo que quieren estos señores es quitarme de una manera que va en contra de lo que ustedes decidieron en la elección, que era tenerme a mí como presidente. Totalmente. Y dentro de estas teorías de la conspiración que me encantan, Sofía, y que además siempre hay alguien que busca dentro de esta estrategia política un beneficio, y hablemos concretamente de Nancy Pelosi, porque como dice esa frase, la venganza se sirve siempre en un plato frío, y con esta idea y con esta paciencia maquiavélica, ¿quién resultará beneficiado, quién no sobre este proceso, se lleva a cabo o no, se logre su objetivo o no, sobre todo en el proceso en donde se van a llevar a cabo de alguna manera paralelas las campañas para la reelección del presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues esa es una pregunta que realmente ahorita no se puede contestar. Siempre es como una bola de cristal. Sí o no. Claro. Tenemos que ir viendo cómo se va a ir desdoblando todo este proceso con estos días de juicio durante las sesiones. ¿Crees? O sea, más pero yo creo que los grandes beneficiados de todo este proceso de impeachment es el pueblo de Estados Unidos, sin duda alguna, porque más allá de la resolución de ratificación o exoneración del impeachment de Trump, se está viendo con este juicio que la democracia en Estados Unidos está en un proceso o en un estado bastante saludable y sobre todo que existe la correcta fiscalización de los poderes al Ejecutivo. Está tan saludable desde el momento en que Donald Trump fue elegido como presidente, que nadie lo creía en su momento. Claro, Cuando resulta, ahí es como lo que pasó en México, también es un ejercicio y un resultado de una democracia saludable en un país, ¿no? Totalmente, y también yo creo que para toda la gente en Estados Unidos y bueno, toda la gente también en el mundo a nivel internacional, identificar que no solamente la vía de protesta y la vía social es una vía para impugnar lo que el electorado una vez lleva a las urnas, sino también que la vía jurídica y las instituciones pueden servir, ¿no? Teniendo un marco sólido. Entonces, pues yo creo que al final justamente los beneficiados pueden ser la población de Estados Unidos y bueno, políticamente hablando en este contexto electoral, pues quién sabe, quizá justamente los mismos republicanos y el mismo Trump pueda llegar a ser el beneficiado si no se presentan, como Vero decía, los testimonios y todas las pruebas documentales necesarias para acusarlo. Correcto. José Carreño, ¿qué opinas? Mira, yo diría que hay 3 partes. Uno, esto es parte de un patrón histórico total. Esto es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en los Estados Unidos han tenido una pugna constante por el predominio desde el inicio desde la fundación de los Estados Unidos. Y esto es parte de esa pugna. El presidente Trump, en este caso, asegura que él tiene la autoridad para tomar toda una serie de medidas. Es decir, desde la barda hasta la extracción de fondos,
hasta el negociar. Equivocadamente, porque lo dijo desde el principio de su administración, pero de todas maneras lo manifiesta a través de Twitter. En sus Eso no importa. Él está gobernando por Twitter, está gobernando por decreto, Sí. que también lo hizo Obama, entre paréntesis, por la parálisis que hay en el Congreso, en la división del país. Correcto. Esa está representada ahí. La segunda parte, Trump es quizás el presidente más polémico, más polarizante de la historia de los Estados Unidos. Ciertamente, el 40 y algo % de los estadounidenses está absolutamente en favor de Trump, pero el 50 y poco % de los estadounidenses está en contra. Claro. Y son posiciones radicales. No hay comunicación entre ellos. Y esto se refleja en este juicio. La idea de que Trump va a ser exonerado por el Senado es considerado ya un truismo, una verdad así absoluta, porque es imposible que 20 senadores republicanos, que además dependen para su propia supervivencia política de la suerte de Trump, vayan a lanzarse en contra del mandatario. Esto es, ahora, las acusaciones son muy serias. Esto es poner al beneficio propio por encima del beneficio del país, abusar de su oficina. Y efectivamente hay toda una serie de hechos que, si bien no configuran delitos exactos, son realmente toda una colección de señalamientos que dicen: tú, Donald Trump, estás aprovechando y abusando del gobierno de los Estados Unidos. Estás haciendo lo que no debes hacer. Y lo más patético para mí es que los republicanos, yo leí, y a mí me tocó cubrir el juicio de impeachment contra Clinton. Kenneth Starr, actual abogado de Trump, dice: no hay delito que perseguir, pero él persiguió algo que era casi menos un delito, era un abuso de poder de oficina, sí, ciertamente, pero era una relación personal, sexual. Por Dios, y ahora no abusa de la oficina, perdón. Es decir, todos los días hay algo que lo dice. ¿Cómo se llama? El propio Mitch McConnell, que era ya uno de los principales republicanos en el Senado en aquella época, era un hombre que estaba lanzado así, ofendido por las mentiras de Trump, de Clinton. ¿Qué puedo decir? Etcétera. Es decir, simple y llanamente, el punto es: estos no son los míos, este no es mío, por lo tanto no es culpable. Y es un poco lo que estamos viendo. A partir del hecho de que va a haber una exoneración, para mí la única explicación es que esto es todo una exposición de Trump con miras a las elecciones, y no solo de Trump, sino de sus aliados, porque ahora ya empezaron a salir notas, filmaciones así de lo que decía Trump hace 10 años y lo que dice ahora, de lo que decían sus aliados hace 10 años y lo que decían ahora. Solo un detalle: Trump hace 5 o 6 años acusaba a Obama de pasársela en el campo de golf, porque iba más o menos cada mes al campo de golf, y él va cada semana. Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a ver una y otra vez en la campaña electoral. Totalmente. No, y yo, perdón, Mariana, nada más, si me permites nada más responder un poco lo que dice Pepe, es definitivamente la política es la política, ¿no? Y lo que estaba haciendo un poquito de investigación al respecto, y lo que podemos asegurar al 100% es que no hay presidente en la historia de Estados Unidos que no haya utilizado lo que le llaman el quid pro quo, es decir, si tú no haces lo que yo te pido, no te doy lana. O sea, Trump no es el primero, lo han utilizado todos. Así es. Entonces, que lo haya hecho Trump en un momento en donde era en beneficio para su elección y en contra de justamente el candidato que tenía la aprobación más alta del partido contrario, te habla de ahí está la línea gris, María, ¿no? es que va mucho más allá, porque no es que los otros presidentes no lo hayan hecho, es parte del juego. Nadie lo ha hecho de una forma tan abierta, tan por un lado, tan cínica, por decirlo de esa manera. Claro. Nadie lo ha hecho de una forma en que lo hayan sorprendido con los dedos contra la pared, totalmente, contra la puerta. Absolutamente. Pero es decir, o sea, es parte del juego. Absolutamente. Es parte del juego. Pero, o sea, lo que voy es que el intercambiar ayuda por dinero se ha hecho siempre. Mira,
La Pero, diferencia mira, también la diferencia está en que lo utilizó para política doméstica, No. y que eso es lo imperdonable. Bueno, Es decir, pero Eso es lo que no está dentro de las reglas, o sea, estableciendo eso está cuáles fuera son de las la reglas de regla. alguna manera. Pero déjame nada más, te rebato esto tantito. Hay un caso ¿Pero que lo quieres estaba... debatir? Vamos a ver. Claro, me encanta cuando estas mesas se generan la Vamos a política y el ver. debate, por Oye, supuesto. es que justo Pepe estaba leyendo que Obama le pidió al presidente Putin que no lanzara su programa de misiles que se esperara hasta después de las De las elecciones. elecciones, claro. Justamente para no. o sea, el beneficio fue para que Obama tuviera o sea, que no se le viniera esta ola antes de las elecciones. O sea, en el fondo, y lo vamos a empezar a ver en el momento en que los abogados de Trump tomen la tribuna, que todavía no lo están, o sea, yo no estoy defendiendo a Trump, pero a lo que No. voy es que Ya está quedando claro exactamente. es que van a tener argumentos para exacto. tirar los argumentos de los demócratas, Claro. evidentemente, ¿no? Por Luego supuesto. también lo de la oficina esta que sacó la oficina del presupuesto, que dijo que era ilegal retener esa ayuda, también, o sea, estaban diciendo que todos los presidentes han roto esa ley, incluso estamos hablando con Obama, que Obama retuvo dinero a cambio de los prisioneros de Guantánamo. O sea, a lo que voy con esto, y que es un poco lo que decía Pepe, es los mismos senadores que hoy están defendiendo una postura, la criticaron anteriormente y viceversa. ¿Por qué? Porque estamos en un año de elecciones y lo que estamos viendo es que nadie se va a brincar. Yo Sí, creo pero mira, que pero el punto, insisto, es que a ninguno lo habían agarrado con los dedos contra la puerta. Es decir, al margen de Obama o no de Obama, por ejemplo, es muy distinto tratar de presionar por un programa de misiles que puede haber destrucción masiva, a tratar de presionar por la investigación, no al candidato, a la posible candidato de la oposición, sino al hijo del candidato, del precandidato, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ser Ahora, ¿no te queda la duda de yo creo que por qué no vamos a investigar a Hunter Biden? O sea, sí está raro por que el hijo supuesto. del vicepresidente Mira, perdóname, esté en el consejo de perdóname. administración de una empresa de Ah, Ucrania, no, ¿no? absolutamente. O sea, Totalmente. lo y que que pasa le es paguen millones de dólares. ¿cómo se llama? Lo que pasa es que una cosa sí, una cosa no excluye. Entonces te parece bien, evidentemente, que Pero el contrato no sea por allá, No. sino que sea directamente dependiendo de la Casa Blanca, y los hijos del presidente beneficiándose directamente de cada totalmente. de Claro los que tratos. no, pero, o sea, Pero bueno, no, o sea, detalles. Pero lo los que voy detalles es está que libre. tenemos que ser A ver, yo creo, parejos, no, sí, Sí, lo pero- que pasa es que yo creo que es exactamente, a ver, es en función de dónde lo ves. Claramente hay una contradicción flagrante de que quienes estaban del otro lado, Pepe acaba de mencionar a Kenneth Stark, justamente, que fue el fiscal que llevó el caso en contra de Bill Clinton, que a mí también me parece que cuando uno ve las razones por las cuales le estaban acusando, Totalmente. que era una relación sexual, que además entre dos adultos, porque Mónica Lewinsky era una becaria, pero era mayor de edad, o sea, tampoco era un delito justamente contra una menor de edad, era entre dos adultos. Y vuelvo al punto nada más inicial. Este proceso que se constituye en un contrapeso justamente del legislativo, así está previsto desde que se ideó la Constitución de los Estados Unidos, y los que se llaman los padres fundadores y demás, previeron, justo para lo que tú decías, que la democracia, que puede estar tan vibrante y tan sana, de que llegue una persona como Donald Trump a la presidencia, bueno, de todas formas va a tener ciertos contrapesos, o lo que allá se llaman los checks and balances del sistema político norteamericano, y aquí los estamos viendo en acción. Unos dicen, bueno, ¿cómo no funcionaron antes para evitar que una persona justamente tan polémica o tan, no sé, con las características de Trump, ¿no? Desde su campaña, llegara? Pero bueno, se llegó pues finalmente con el voto popular, y lo que sí estamos viendo es como este sistema democrático en acción, cosa que yo coincido con Sofía. La verdad es que sí es fascinante verlo, y creo que sí es una muestra de una democracia vibrante, incluso aunque sepamos a lo mejor cuál va a ser el desenlace. Como decía Mariana, esta es solo la tercera vez, no se cuenta el caso de Richard Nixon porque él renunció antes, claro. justamente cuando se dio cuenta de que su propio partido, que era el republicano, no lo iba a respaldar e iba a votar en contra de él, él digamos que les ahorró, y se ahorró el Pero tema de más que llegar al ahorrar, impeachment. más bien él quiso evitar. Exacto, por eso. Esta vergüenza Exactamente, de haber sido removido de su cargo. haber ¿no? Yo creo que pasado fue a la muy historia. digno al haber Exacto, renunciado. exactamente. Ahora, Donald Trump, por su misma personalidad, casi está usando esto justamente
simplemente como una manera también de hacerse publicidad. Creo que al final cuando no hablas de quienes van a ser beneficiados, sí me parece que en buena medida él está jugando o apostándole exactamente a hacerse la víctima justo de una conspiración en su contra y de unas acusaciones que no tienen fundamento, porque efectivamente cuando hablas de delitos políticos, es como esta delgada línea, ¿no? No es lo mismo cuando estás hablando, juzgando a alguien por un asesinato, de que dices, bueno, pues hay una persona, ¿no? Y hay un arma y hay una persona, ¿no? Y hay un agente un occiso, ¿no? Que alguien que murió, ¿no? Esto es mucho más Aquí el delito será solamente porque, remover de un cargo y no, digamos, de alguna manera, la cárcel concretamente. No, exacto, pero la sola configuración, es decir, cuando hablas de lo que se le llaman allá como altos crímenes, pero son crímenes políticos, a veces justamente o lo que tratan de decir es, aquí hubo una cuestión de sobornos, o lo que tratan de hacer del quid pro quo famoso, es una cuestión de si hubo o no un soborno, pero no en el sentido de que te hubieran dado efectivo o tal. Yo creo que donde está el tema es en que aquí, de una manera quizá muy evidente, el beneficio era estrictamente personal, que aquí es donde está la diferencia, o sea, es decir, sacar a su competidor, digamos, a su rival más fuerte de la competencia en beneficio propio, que incluso me parece que sí va más allá de los ejemplos que daba Mariana. Fue juego sucio. Exacto, fue un juego muy sucio. Si removemos lo hizo dos veces, lo hizo con Joe Biden y lo hizo después con Hillary. Exactamente, o sea, también es un modus operandi, quizá también es la gota que derramó el vaso, quizá nuevamente se acumulan todos los agravios, ¿no? En contra de Trump, y pues si bien justo habíamos visto una investigación que no había arrojado los resultados, ¿no? que se habían dado, ¿no? después de toda la investigación que se hizo por parte del fiscal especial, ¿no? que digamos como que no salió a la luz, más bien le pasó la bolita al Congreso. Bueno, ahora el Congreso es el que se está viendo justamente en esta situación. Creo que sí hay materia como para hacer este juicio político. Sin embargo, también creo y estoy segura de que esos republicanos, ¿no? o esos 20 votos republicanos, pues no van a, justamente no van a migrar, no van a pasar del otro lado y no van a moverse de esta, digamos, convicción de que están siendo, digamos, exagerados los cargos, o que no hay fundamento y no hay verdaderamente una causa que perseguir en este caso. Entonces, está por verse, la verdad, si esto le va a perjudicar o le va a beneficiar. Y creo que hay una alta probabilidad de que al final le beneficie rumbo a la reelección, que era lo que también se temían los demócratas, y la misma Nancy Pelosi no quería llegar a esto, ¿no? Totalmente. Antes de la pausa, Sofía. Sí. Tengo un comentario respecto a lo que Vero comentaba. Yo difiero en que Trump se esté haciendo la víctima. Yo creo que esto es precisamente, no esto, pero al final él está en una situación muy favorecedora. No hay publicidad mala, claro. ¿no? Y al final de cuentas, él está al menos reflejando así a través de las redes sociales, que está muy tranquilo, fue a Davos mientras está ocurriendo todo esto. También creo que ha utilizado cortinas de humo como la guerra comercial con China, todo lo que ha pasado con Irán. ¿Y no te parece un escenario increíble, Davos, Suiza, para expresar justamente esta como de víctima? Pues sí, totalmente. Hace apenas 2 días tuiteó. Fue un tuit muy contundente, no pressure, ¿no? El mensaje que hay atrás de eso es, pues yo estoy tranquilo, ya sé que esto es una crónica de una votación anunciada a mi favor, y entonces pues yo creo que justamente él está muy tranquilo con todo esto. Correcto. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Pasó rapidísima esta primera media hora, muy interesante. Está el análisis y el debate también muy bien. Vamos a regresar en un par de minutos en esta mesa de análisis y debate. En el Heraldo Televisión estamos platicando acerca de este juicio político conocido como el impeachment hacia Donald Trump y cuáles son además las consecuencias o las posibles implicaciones que tiene para el gobierno de los Estados Unidos, y también en su momento, cuando regresemos, para el nuestro en esta relación bilateral que tiene con nuestro país. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos en un momento aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos tocando el tema del proceso político, el impeachment que se le está llevando a cabo actualmente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero en este juego, sí, de estrategias, de reglas no escritas, como a veces se le dice, y también de la postura de los demócratas y los republicanos, ¿qué opinan? En un momento regresaremos sobre esta petición del ala demócrata al ala republicana sobre este llamado que le hicieron para que apoyen la moción de llevar testigos justamente al juicio político de Donald Trump. Vamos a escuchar palabras al respecto y regresamos para analizar.
If my Republican colleagues are interested in some new evidence on top of the very substantial House record, there's a very simple answer. Vote with Democrats to call relevant witnesses and documents. Republican senators, 4 of them, it's in their hands, can make this trial more fair if they want to. The question is, will they use that power when it really matters? A ver, aquí sí tendremos que entender la estrategia porque son rivales, son contrarios políticos, ¿no? Y se está haciendo un llamado para lograr un mismo fin. Pero inmediatamente, y como sabemos, Donald Trump responde por su red social favorita, Tweet, exactamente, acerca no solamente de estas acusaciones, sino de su postura, acerca también de lo que opina el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Vamos a ver este tweet que acaba, además, sobre todo de postear, de publicar hace solo unos minutos, y regresamos para hacer todo este análisis. A ver, ahí está. Dice, justamente el presidente Donald Trump dice en su... De hecho, vemos justamente en la fotografía cómo Donald Trump está siendo espiado por Barack Obama, como esta posición que nosotros conocemos y que asume de yo soy el foco de atención inclusive del expresidente, y que esta atención o que esta atención generalizada también le provoca un interés directamente al expresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ven todas estas posturas de esta situación? Eso lo acaba de tuitear hace unos minutos, esta situación política. Pero eso es claro, mira, Trump está jugando a presentarse como víctima. Esa es su posición. Soy víctima de una conspiración, soy víctima de ataques infundados, soy el más grande presidente que haya tenido los Estados Unidos, soy el autor de la más grande economía que hayan tenido los Estados Unidos. Es más, y cualquiera que piense como yo es un traidor a la patria. Que no piense como yo es un traidor a la patria. Punto. Ese es. Es decir, eso. Y está utilizando todo lo... ¿En dónde he escuchado eso? Exacto. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, eso siempre. Trump siempre ha tenido en inglés sería un estilo de slash and burn. Esto es de cortar y quemar, de tierra quemada. Siempre tiene la escuela de un abogado que se llamaba Roy Cohn, que era muy célebre en Nueva York, que fue el abogado de un señor que se llamaba Joseph McCarthy, el famoso autor de las cacerías anticomunistas, que acusó a más gente de la que podía probar nada, pero que él fue el que lo introdujo a Manhattan y le dijo, mira, tú tienes que atacar siempre, contraatacar siempre, si te demandan, contrademanda, y no importa qué tan mal estés, siempre canta victoria. Y sobre todo atacar primero. Atacar primero, atacar siempre, y si te atacan, contraataca, y siempre canta victoria. Y lo estamos viendo en todo esto. Y más allá, acuérdate también que trae la escuela de este famoso asesor Roger Stone, que de hecho fue asesor del Partido Republicano desde la época de Nixon, ¿no? Y entonces un personaje, la verdad, ¿no? Oscuro, deleznable, ahora ya también involucrado justamente, ¿no? en las investigaciones y acusado, pero que empleaba esta táctica no solo de atacar primero, sino también de no importa las mentiras que tengas que decir, vaya, no hay nada, simplemente pues si eso te sirve, no importa, digamos, lo falso, las fake news que tengas que hacer, es decir, toda esta parte como de jugar sucio, como decíamos en el pasado. Y sí creo, y me gustaría, justo retomando el tema de Sofía, creo que en estos días, no es que esté jugando a la víctima ahora, porque obviamente su postura en Davos es, pues yo estoy tan tranquilo de que esto, sobre todo, digamos, se va a desarrollar bien, que en este momento él juega esa carta, pero consistentemente todo el tiempo que estuvo él diciendo con la investigación de Mueller y demás, que siempre estuvo hablando de la cacería de brujas, ¿no? De que nunca un presidente había estado siendo acosado y perseguido de la manera en la que lo estaban acosando a él. Es digamos, esta como continua victimización, tratando de buscar justamente como el favor y la simpatía. Y no hay que olvidar otra cosa también, que que Trump finalmente también es como un showman, ¿no? O sea, para él no solo el tema de que no hay publicidad mala, sino mientras más estén hablando de él, y acabamos de ver justo este tipo de tweets que sube y que ya son casi como, ¿no? Pues como con este cinismo, ¿no? Pero justamente esta no es la primera vez inclusive que el presidente de los Estados Unidos, que Donald Trump, busca justamente una exoneración, ¿no? Sobre esta situación. Antes ya lo había hecho con el tema de la supuesta injerencia de Rusia, ¿no? El Russiagate en las elecciones presidenciales, en la investigación contra Hillary Clinton, en ese momento su oposición.
Y hace unos meses el fiscal especial del caso, Robert Mueller, justamente habló también sobre este tema. Vamos a escucharlo y regresamos para seguir analizando. Exactamente. Director Mueller, the president has repeatedly claimed that your report found there was no obstruction and that it completely and totally exonerated him. But that is not what your report said, is it? Correct. It is not what the report said. Now, does that say there was no obstruction? No. In fact, you were actually unable to conclude the president did not commit obstruction of justice. Is that correct? Well, we, at the outset, determined that we, when it came to the president's culpability, we needed to go forward only after taking into account the OLC opinion that indicated that a president, a sitting president, cannot be indicted. So the report did not conclude that he did not commit obstruction of justice. Is that correct? That is correct. And what about total exoneration? Did you actually totally exonerate the president? No. Bueno, y tenemos que también ser muy claros que al final de todas estas acusaciones, estas de alguna manera señalamientos, también la posición que conocemos de Donald Trump, porque siempre gana, tiene más allá del ala demócrata que lo acusa y también quienes lo respaldan en su partido, en los republicanos, él tiene la sartén sobre el mango y él, Totalmente. con las imposiciones y con las reglas que él establece, sale ganando siempre. Totalmente. Y lo vemos en el ejemplo de China, en el ejemplo de Corea, en el ejemplo de México. De o sea, migración, de uno de los temas migración, más... o sea, ¿qué nos hizo Trump? O sea, estábamos en una línea de 5. Nos amenaza con cancelar el NAFTA, nos amenaza Con los aranceles. con los aranceles. Claro. Y en ese momento, o sea, nos castiga. Y en el momento nada más que nos remueve el castigo, nosotros ya le dimos todo, ya hicimos la frontera sur. O Se sea, salió con la suya, claro. Sale con la suya. Con China igual, o sea, les pone tarifas, les reduce un poquito, les dice, bueno, tú cómprame. Pero de todas maneras, quedaron en el lugar en donde estaban y además ganó. O sea, siempre se sale con la suya. La verdad es increíble. Yo creo que nada más quisiera hacer otro punto aquí con el... Perdón, yo debo hacer una cosa, siempre parece salirse con la suya. Eso es cuidado. Pues hasta el momento lo ha logrado. Parece. Exacto. No, No, la percepción es que lo hace. No, De acuerdo. exacto. Y yo estoy hablando tiene razón Pepe, desde un punto de vista político, porque para De la ganancia economía política para él. definitivamente ha tenido un correcto. daño con Claro. sus políticas, ¿no? Pero políticamente él ha salido ganador para su base. Ahorita justamente lo estamos viendo en Iowa, ¿no? Que tiene su primera elección ahora de las primarias demócratas, ahora el 3 de febrero. Y lo estamos viendo ahí, acaban de publicar unas encuestas. Iowa es un estado muy interesante porque en el 2012 fue un estado en el que Obama ganó por 20 puntos. En el 2016 Trump ganó por 20 puntos porcentuales. O sea, es un estado que cambió 40% de su población de Obama a Trump. Y hoy las encuestas que publican, el 50% de todos los votantes son registrados independientes y el resto está totalmente dividido 50%. Pero el sentimiento de lo que se publicó es que están a favor de Trump. Y Iowa es un estado agricultor, es un estado definitivamente que ha sido afectado por las tarifas de China. Y que depende completamente de los acuerdos del TEMEC, ahora recientemente. Exacto, o sea, Totalmente. dependiente, tú Sofía sabes mucho más que yo de este tema, pero Iowa es un estado que depende muchísimo del TEMEC, depende de China, ¿no? Totalmente. Y bueno, retomando también un punto que comentas, Mariana, o sea, el impacto de lo que Trump declara y todas estas victorias falsas o ciertas sobre el imaginario colectivo, creo que puede ser un factor sumamente decisivo para todo este proceso. Lo estamos viendo, por ejemplo, también con todo lo que está sucediendo en los medios. O sea, es muy interesante ver cómo si tú prendes la tele y ves Fox News, bueno, sabemos que obviamente es muy tendencioso, ¿no?, a favor de Trump, pero es muy interesante ver cómo todas estas victorias se las dan a Trump. Y en cambio, si vemos CNN o algún medio un poco más imparcial, Son los pues creadores cambia, de estos fake ¿no? news. Y entonces al final todo eso es lo que va a ir moldeando poco a poco la opinión pública
que va también a definir un poco todo esto. Y yo creo que la opinión pública no se ha cambiado. O sea, lo que estamos viendo en las encuestas es, a pesar de las semanas y semanas que estamos viendo desde el reporte de Mueller y ahorita con todo lo que va del impeachment, que sigue exactamente en el mismo lugar. Es decir, Bueno, como sigue, decía Pepe, pero sí, o sea, pero el 88% de los republicanos están en contra de todo este proceso. Y el 8%, Evidentemente, sí, exactamente. Totalmente. pero sí hay una base de indecisos, justamente, que ahí es donde se va a decidir la próxima elección, la elección de noviembre. Y entonces, o sea, dudo mucho que un republicano vaya a pasarse al bando demócrata, por más que a Trump le saquen documentos bastante fuertes o declaraciones atacándolo demasiado. Más bien va a ser en los indecisos donde se va a definir todo esto. Claro, Eso y yo también creo que depende los al indecisos final de- depende de la alternativa, ¿no? Por supuesto, O sea, exactamente, realmente. porque al final va a depender de quién Exacto. sea ¿no? el Exacto. candidato Si es demócrata. Biden, que es más de centro. Por supuesto, porque lo que tienes aquí es como el centro perdido, ¿no? Exacto, Entonces, sí, totalmente. mucho de lo que favoreció a Trump era no tanto ser Trump, sino que la alternativa era Hillary, a quien veían como, digamos, casi de esta extrema izquierda o no, casi como Sí, que no la socialista. querían, Y no la la imagen de la bruja. Y a ver, ¿no? Es decir, Exacto. y dentro de los Y- indecisos y de los que van cambiando bandos y sobre todo de los que se ven de alguna manera afectados y que representan un estado clave, que es el estado de Florida, ¿qué papel puede fungir ahora el estado de Florida en esta nueva elección? Es bien complicado porque habría que ver, es decir, es un estado que demográficamente ha cambiado de manera considerable. Sí. Así que, es decir, por un lado tienes, sí, ciertamente Ha tienes... cambiado, pero determina mucho. Precisamente por eso, esto es el estado de Florida que va a votar este año, ya no es el mismo que el que votó en 2016. Entonces, Y quiere decir que sí la población demográficamente, por un lado sí tienes un influjo, por ejemplo, de gente de derecha de América Latina que está Cuba, desplazando hacia cubanos, allá, Venezuela, tienes una tradición, venezolanos. pero también tienes en el otro lado todo el influjo de los puertorriqueños también. prodemócratas que detestan a Trump después de aquel show famoso del papel Sí, de baño, sí, No, bueno, ¿cómo los ha de lo que ha tratado? tratado, de lo Claro. que ha tratado No, y de Puerto una Rico. desgracia humanitaria Tienes- como fue Exacto. el huracán, ¿no? Incluso, Tiene- ¿no? Y acaba de haber un tienes terremoto y ni la siquiera falta los de, volteé la a falta ver. de asistencia a Puerto Rico, tienes claro. una serie, y tienes toda una serie de factores y esos son ciudadanos en el momento en que tocan el tierra territorio. continental de Estados Unidos. Entonces, en este momento, yo creo que sí hay que vigilar Florida porque no sabemos cómo va a votar, es decir, claro. es una inclinación que se puede ir hacia cualquier lado en cualquier momento. Siempre ha sido una Y incógnita. además, en las últimas votaciones ha dado una tendencia hacia el azul, hacia el demócrata. Y la votación anterior sorpresiva completamente, ¿no? Así es, no, Pero- totalmente. Y yo, bueno, además de llegar a este tema que falta justamente la definición del lado demócrata, hablábamos de la polarización que efectivamente persiste, o sea, tienes el mismo voto duro o las posiciones no totalmente opuestas que no se han movido y curiosamente también tienes la mismo nivel, estaba revisando yo las encuestas nacionales, del nivel de desaprobación todavía por encima del nivel de aprobación en las encuestas generales para Donald Trump, o sea, es decir, tampoco se ha movido, pero tiene esa base que pues sí lo sigue perfectamente y que es inamovible y es a la cual está apelando en todo momento y está mandando este tipo de mensajes Claro. y digamos, eso no ha cesado y menos aún cuando viene, digamos, ya estamos metidos de lleno en una campaña electoral en la que pues va a volver a hacer uso justo de las mismas, digamos, armas y de los mismos villanos favoritos entre los cuales no estamos con el tema del muro y con el tema de la violencia y demás que los vamos a ver. Pero yo nada más quisiera hacer un comentario porque tú preguntaste de lo que viene después y creo que Pepe al decir siempre parece que gana, porque efectivamente él tiene una ganancia política, ¿no? O sea, alimenta su base, no pierde ese apoyo, no Que es lo se que mueve. comentábamos fuera del aire, o sea, ¿saldrá empoderado de este Exacto. proceso o sí lo lastimará? Pero- sí lo... No, yo creo que puede salir empoderado en ese sentido, es decir, y sí creo yo que la verdad es que lleva una posición ganadora hacia la reelección, independientemente de, no sé, se puede cambiar en los yo estoy siguientes, de acuerdo pero contigo. yo sí creo que está saliendo fuerte. Yo lo que vería, y nada más quizá con eso, no para ver, es
Lo que no sabemos es el daño en sí a la institución, digamos, de la Esa es la presidencia. El daño colateral al partido Que republicano, eso va a ser ¿no? el daño Claro. hacia al Congreso. Sí, claro, al Totalmente. Congreso y al país, porque sí lo que vas a tener al final, digamos, si se reelige, porque va a seguir en la misma tónica, si no se reelige, pues porque fueron 4 años, digamos, digamos, de gran impacto, yo creo que sí va a haber al final hacia la democracia norteamericana, Ese es un punto importante. hacia la figura de un presidente que deja, en todo caso, o mantiene un país totalmente dividido, Sí. ¿no? Totalmente confrontado, con una fuertísima dosis de racismo, ¿no? De división. Y Digo, un eso, país como ese, polarizado totalmente, de esa manera, un país que se ha retraído de la escena Sí. internacional, un país que no Pero eso es quiere peligroso, jugar. ¿no? Eso, Muy por peligroso. supuesto, que va a tener un impacto tanto para la democracia norteamericana como para el resto del mundo, Sí. se relija o no. voy contigo, Pepe, y después Mira, contigo. mira, para hacer en términos muy rápidos, uno de los dramas de todo esto es que ya hace desde 15, 16 años que estamos viendo un país literalmente inmovilizado por el debate político y que se está manejando a base literalmente de decreto, es decir, órdenes ejecutivas, como le dicen ellos, ¿no? Es decir, hay que hacer esto sobre orden ejecutiva, pero al mismo tiempo, tanto Obama como incluso el propio George W. Bush fueron muy cuidadosos en el manejo, se dejaban aconsejar. Trump no se deja aconsejar. Él dice, yo soy un genio. El problema es, vemos algunos que creemos que Trump puede ser el equivalente de Julio César para Roma. Y Julio César fue el punto de inflexión para Roma. Pasó de república a imperio y de ahí a la Y de ahí a decadencia. la- Así es, así Exacto, es. exactamente. Desgraciadamente, Un gran Pepe, ejemplo, ¿eh? estoy en desacuerdo contigo. Pero está bien, me Otra parece vez hoy en perfecto. la noche. Me Y parece nada más te perfecto. voy a decir por qué. O sea, yo lo que sí creo es que Estados Unidos es un país que podemos quitar al presidente y el país sigue funcionando, a diferencia de muchos otros países en el mundo. O sea, y estoy de acuerdo definitivamente que han manejado al país últimamente por decreto, tanto Trump como Obama. Pero eso es por el pero- gran sistema operativo que tiene. Exactamente, que el mismo Congreso los ha frenado y no les ha permitido pasar muchísimas leyes desde necesarias, como el presupuesto, que cuántas veces Exacto. hemos visto desde Clinton, que está frenado y que cierran el gobierno, hasta leyes necesarias de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que definitivamente va a haber un daño a la imagen de la democracia, no me cabe duda, y sobre todo yo creo que con la gente joven que se puede decepcionar un poco con lo que estamos viendo y esa polarización. Hay incluso familias que ya no hablan de política en la mesa para evitar esta pleitos. confrontación. Claro. Pero yo creo que al final del día, en Estados Unidos, tan siquiera la famosa frase de "es la economía, estúpido", es lo que va a hacer lo que gane la elección. Y al final del día, esta economía creció el año pasado al 3%, este año se estima que va a crecer al 2%. Es la economía más grande del mundo, crece al 2%. Sí, pero Mariana, no lo Sí. puedes ver así. Tú no puedes basar, es decir, ¿qué es Para lo una que va a re- pasar? para una Tienes elección, al sí. presidente, tienes al ejecutivo, tienes al gobernante diciendo yo funciono, yo hago las cosas bien, entonces estoy simplemente por encima de la ley. Ustedes no me pueden tocar porque tengo este 45% de base y si quiero me voy y si no me voy a mantener porque ya afintado hay gente que me ha pedido que me quede más allá. Y no lo justifico, estoy de acuerdo contigo que el daño es El un daño va a daño ser estructural. Yo sí mucho creo que hay más. un Sin daño embargo, o sea, el país y la economía del país está funcionando y la gente va a votar por su cartera. Va a Mira, votar por pero sí, los Estados exacto. Unidos, los Estados Unidos han estado polarizados los últimos 15 años. La polarización se ha profundizado y no es una polarización que se vaya a resolver fácilmente. Totalmente. Pero no sientes que se ha Y polarizado no hay, más en y estos no hay 4 años. ahorita Coincido, en el panorama Totalmente. quien pueda ponerse como un unificador. Estoy de acuerdo contigo. Ni Y siquiera Joe regresamos Biden, sí. al centro del que hablaba Vero. O sea, en el fondo no estamos viendo un centro
¿no? o alguien capaz de unir a los dos bandos. Totalmente de acuerdo. No, claro, y por ejemplo, o sea, hablando de esta polarización, o sea, antes teníamos como muy marcadas las ideologías de lo que significaba ser republicano y lo que significaba ser demócrata. Ahora lo vemos con los precandidatos demócratas, por ejemplo, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, o sea, no necesariamente apoyan lo mismo. Tanto es así que, o sea, por dar un ejemplo, Elizabeth Warren votó a favor de la ratificación del TEMEC, cuando Bernie Sanders votó en contra, ¿no? claro. Y uno pensaría que un demócrata favorecería la agenda comercial con socios como México. Entonces, pues sí, hay que... Y que el Partido Republicano tradicionalmente Más es que bien, ha es el que abanderado el abandera. libre comercio, Sí, ¿no? estoy de Sí. Claro. Totalmente, pero sí lo que tienes es justo otra vez, ¿no? Esta parte de las políticas de centro que están faltando, no sé ni siquiera si le alcance, incluso pensando que fuera Biden al final el candidato, me parece que su tiempo, digamos, ya pasó y yo no estoy segura de que él sea capaz de abanderar como esta nueva cruzada por los valores del centro, que entonces le quite al final adeptos a Trump porque no quieren votar por... no porque les caiga bien Trump inclusive, sino porque la situación económica, digamos, esa la ven bien, porque no, a pesar de que desde que se eligió Trump ya había la amenaza de que viniera una recesión, pues no ha venido, ese es el hecho, y parece muy difícil que llegue antes de noviembre, digamos, esa que tendría que ser una caída muy fuerte que no se prevé. Entonces yo creo que mientras eso pase, estoy de acuerdo con Mariana, ese es un punto a favor porque la gente vota con una mano en el bolsillo, Pero, a ver, pero el daño que va más allá, Claro. ese sí me parece que lo vamos a ver después, y no solo para la democracia norteamericana, sino con efectos justamente para el resto del mundo. Totalmente. El daño colateral hacia Así es. la democracia y sobre todo hacia su propio partido en las próximas administraciones totalmente. es contundente. Pero ahora estamos dejando de ver la parte de la oposición, o sea, el posible candidato del Partido Demócrata contra el que va a contender Donald Trump. Estamos hablando de Donald Trump, de lo que pasa, si se va a empoderar o no, pero ¿qué pasa cuando se elija finalmente y sobre qué proceso y cuál será el personaje de los demócratas que vayan a contender? Porque ahí también va a tener otra tesitura y otra temática Perdón, te voy a dar un dato muy interesante. Esto no es, obviamente todavía no está en muchos lados, pero ya comienza a hablarse de la posibilidad de un candidato de última hora que surja en la convención demócrata. Ahorita los demócratas están profundamente divididos, están en una lucha de cuchillos en términos de prevalencia. Ya ves, Elizabeth Warren a la izquierda, Bernie Sanders a la izquierda y Elizabeth acusa a Sanders de decir... Pero eso también es peligroso porque la oposición no está formando de alguna manera una fortaleza. Ni siquiera está cerrando filas. Entonces es un debate de tribus ahorita en el Partido Demócrata. Siempre lo han sido, entre paréntesis, pero ahora es más agudo que de costumbre. Entonces ahora comienza a hablarse de la posibilidad de una convención en la que salga un candidato de última hora que realmente unifique al partido y lo lleve adelante. Te voy a decir un nombre que te va a sorprender, que es el último que he leído. Se llama Michelle Obama. Yo también. Pues sí, y aunque parezca... Michelle Obama. Sí, aunque es la única persona que aparentemente, al menos, en el Partido Demócrata que ahorita puede más o menos unificar a todo el partido del mayor o menor grado. El electorado. En términos electorales, que puede llamar, valga la expresión, al grupo negro, que es muy importante en los Estados Unidos, al grupo latino, que tiene buenos recuerdos de ella, y a los otros grupos del partido. Ahora, y por su historial, por la condición, es posiblemente el as bajo la manga. Se va a voltear el tuit, ahora va a ser Donald Trump espiando a los Obama. Ahora, el problema está en que, por lo menos hasta ahora, Michelle Obama ha dicho no, tengo exactamente. interés. Claro. Exactamente. Pero si regresamos a la contienda de los demócratas y quitamos la carta de Michelle Obama, que ciertamente se está, ¿no? La han estado mencionando. A mí me sorprendió muchísimo cómo ¿no? Empezó una carrera con 20 y tantos candidatos, ahorita ya nos quedamos creo que con 6 o 7, y lo único que estamos viendo es que en esta carrera se están empujando uno más a la izquierda que el otro. Entonces, realmente le están dejando el camino limpio a Donald Trump, y su frase es: este país no es socialista. Claro. Y lo que estamos viendo es que los demócratas todas sus posturas son increíblemente socialistas, y lo que resuena perfectamente con un pueblo norteamericano que
¿no? O sea, que al final del día pues Es peleó que- la Guerra sí. Fría y que lo único que no quieren es esa imagen en su país, ¿no? Es que es ese estado Exacto. Mira, te voy a decir que están ¿no? de la- arriesgando, de la- perdóname, sí, están entre arriesgando más- también su mayoría en la Cámara. Claro. Y esa es la bronca. Totalmente. Pero O sea, entre más se corren, entre más se radicalizan, me parece que justamente más no le abren el allanan el terreno, camino claro. a Trump, puesto que justamente lo que la gente teme es estas posturas, digamos, tan radicales, sobre todo tan lo que consideran, ¿no? Porque a lo mejor en otros países no se vería tan radical de extrema izquierda, pero efectivamente cuando, digamos, tienes el espectro político tan polarizado, creo que sí el electorado americano siente que, por lo menos en la parte económica, que es la que les impacta, Claro. las posturas que está abanderando Trump le están dando resultados. Se Entonces, nos no acabó el puede. tiempo, desafortunadamente, pero y faltó tocar el tema de la implicación que tiene también con los Nada más países. te voy a Y dar de dos frases. Bloomberg. No, sí, Espérate, nada bueno, más te de voy a dar Bloomberg, dos que podría frases. ser otro. Exacto. Los demócratas Sí. fueron los que pusieron las demandas de garantías laborales y ambientales. Totalmente. En el Temex, sí. Pues Esa vamos es- a esa es reunirnos implicación nuevamente con para México, seguir sí. dando continuidad a este tema que es sumamente importante. Sofía, muchísimas gracias. Sofía Gracias Pacheco. a ti, Max. Mariana Campero, Max, muchas muchas gracias. gracias. Vero Ortiz, muchas Gracias. gracias. Don Pepe Carreño, muchas gracias. Muchas gusto. gracias sobre todo a ustedes por vernos y escucharnos cada noche. Soy Maximiliano Espejel. Hasta mañana y le recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.